Hola a todos. Hoy en Opinión Compliance vamos a hablar brevemente de la dinámica que ha generado la reforma judicial en relación con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Como recordarán, uno de los primeros en expresar su preocupación por la reforma judicial fue el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar. Al poco tiempo, Graham Clark, embajador de Canadá en México, se sumó a la voz de Salazar, manifestando dudas sobre la compatibilidad de la reforma judicial con el tratado. Como sabemos, el debate y aprobación de la reforma judicial estuvieron acompañados por un intercambio de declaraciones entre el gobierno mexicano y el propio embajador Salazar y muchas dudas planteadas por los empresarios, particularmente inversionistas estadounidenses y canadienses, que llevaron a una reunión entre la presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard por una parte y los empresarios por otra. De esta reunión aparentemente salieron tranquilizados. Amanecerá y veremos, como dicen por ahí. Ahora, ¿por qué esta preocupación de los Estados Unidos y Canadá respecto al Tratado de Libre Comercio? ¿Acaso México no es un país soberano? Claro, pero como es obvio, para que un tratado de libre comercio dé los resultados esperados, este tiene que crear verdaderas oportunidades de expansión para los empresarios de todos los países involucrados. Y los países firmantes deben velar por los intereses de sus empresarios, de sus nacionales, asegurándoles que en los demás países socios encontrarán condiciones adecuadas y ordenadas para competir, conducir sus negocios y, llegado el caso, defender sus intereses. Por eso, los tratados de libre comercio suelen incluir disposiciones que obligan a los estados a mantener ciertas instituciones que ofrezcan garantías mínimas de efectividad y objetividad. El artículo 29.4 del TEMEC obliga a los socios a establecer o mantener tribunales o procesos judiciales, semijudiciales o administrativos que puedan revisar y corregir, de ser el caso, cualquier acto administrativo definitivo respecto de cualquier asunto cubierto por el tratado. Estos tribunales, dice el tratado, serán imparciales e independientes de la oficina o autoridad administrativa encargada de la aplicación y no tendrán ningún interés sustancial en el resultado del asunto. ¿Cuál es la incompatibilidad de la reforma con esta disposición? Es claro que, al menos conceptualmente, cualquier persona que es electa a un cargo por votación popular tendrá un cierto sentido de deuda para con quienes lo votaron. Y si esa persona puede ser reelecta, se asegurará de mantener la fidelidad de sus votantes, atendiendo a sus intereses y expectativas. Ya desde esa perspectiva, la independencia está limitada. Por eso, la elección popular de jueces es un fenómeno muy raro a nivel mundial. La versión mexicana de la elección popular de jueces presenta incluso mayores retos y riesgos a la independencia judicial, porque los candidatos a las posiciones del Poder Judicial tienen que ser previamente vetados por comités nombrados con amplísima discrecionalidad por cada uno de los tres poderes de la Unión. No cualquier persona que cumpla con ciertas características puede postularse. Los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, ya nombraron a los miembros de sus comités y, con motivos, se han expresado dudas sobre la imparcialidad de los tres. Entonces, quienes lleguen a ser candidatos a jueces, magistrados y ministros le deberán su candidatura directamente a uno de los poderes de la Unión, lo que da pie a la pregunta de si aquellos que le deban su candidatura al Poder Ejecutivo serán realmente imparciales e independientes de la oficina o autoridad encargada de la aplicación administrativa del tratado, que depende siempre del Ejecutivo. Más todavía, imaginemos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo
están dominados por el mismo partido, a tal grado que la voz de las minorías en el Congreso es innecesaria para la aprobación de cualquier medida. En este caso, tanto los jueces cuyas candidaturas fueran apoyadas por el Ejecutivo como aquellos que hayan visto apoyadas sus candidaturas por el Legislativo dependerán y deberán su candidatura al mismo partido político. Su posibilidad de reelección dependerá de ese único partido. Si el Poder Judicial también está controlado por el mismo partido, no queda ni una candidatura a juez, magistrado o ministro que no sea otorgada por el mismo partido político. Como ya hemos dicho repetidamente, el principal problema de la reforma judicial no es la elección popular, que ya de por sí es bastante, sino el método de selección de candidatos. Ahí es donde la independencia judicial sufre su mayor vulneración. Por otro lado, el tratado contiene también un capítulo dedicado enteramente a la lucha contra la corrupción. El capítulo 27 obliga a las partes, entre otras cosas, a mantener o implementar 1. Medidas que establezcan los procedimientos adecuados para la selección y capacitación de individuos para ocupar cargos públicos que las partes consideren particularmente vulnerables a la corrupción. Y 2. Medidas que fortalezcan la integridad del Poder Judicial y prevengan las ocasiones de corrupción en asuntos que afecten el comercio o la inversión entre las partes. Este aspecto de las disposiciones relacionadas con la lucha anticorrupción es interesante, porque como sabemos, uno de los caballos de batalla para impulsar la adopción de la reforma judicial ha sido la corrupción existente en el Poder Judicial Federal, que los defensores de la reforma dicen se reducirá mediante su adopción. Es decir, la reforma se ha presentado precisamente como una medida para fortalecer la integridad del Poder Judicial, a pesar de que reduce su capacidad de actuar de manera imparcial. Además, mientras que el tratado requiere la adopción de medidas de selección y capacitación adecuadas de los cargos públicos, la reforma judicial elimina la carrera judicial, elimina los exámenes para acceder a distintos cargos dentro del Poder Judicial. Como dijimos, establece un mecanismo parcial de selección de candidatos que no toma en consideración como requisito la experiencia y prevé unas elecciones en las que es imposible imaginar que los ciudadanos puedan votar de manera informada. ¿Esto quiere decir que el TEMEC le prohíbe a México adoptar la reforma judicial tal como está planteada? No. Lo que quiere decir es que al hacerlo, México asume un riesgo importante en el espacio del derecho internacional y pone en juego la subsistencia y renovación del Tratado de Libre Comercio con su socio comercial más importante, porque hay razones fundadas para que sus socios consideren que la reforma es incompatible con el tratado. Si pese a las garantías verbales hasta ahora ofrecidas por el gobierno mexicano, Estados Unidos y o Canadá deciden que la reforma judicial afecta verdaderamente el comercio y la inversión entre los países por impedir la impartición imparcial de justicia, pueden tomar medidas dentro del marco del propio tratado. En principio, pueden iniciarse procesos de consultas formales que, si no dan un resultado positivo, podrían llevar a la presentación del problema ante la comisión, que es un órgano del tratado, que buscaría abrir un proceso de mediación y conciliación entre las partes para solucionar el diferendo. En caso de que este proceso conciliatorio fracasara, podría requerirse el establecimiento de un panel que estaría facultado para determinar si la medida, es decir, la reforma judicial, es incompatible con el tratado. Si ese llegara a ser el caso
y aún con el informe final del panel en ese sentido, México se negara a modificar total o parcialmente la reforma judicial, Estados Unidos y o Canadá podrían suspender los beneficios de efecto del tratado en la misma medida en la que la medida impugnada les perjudique. O bien podrían considerar denunciar el tratado, es decir, terminarlo. Esto es improbable, porque México es también el principal socio comercial de Estados Unidos. Pero no sería la primera vez que el gobierno de Estados Unidos saliera de un tratado internacional, incluso de más trascendencia. En principio, el tratado tiene una duración de 16 años, a partir de su entrada en vigor. Sin embargo, se establecen revisiones cada 6 años. Al terminar esas revisiones, las partes pueden expresar o no su intención de renovar el tratado por otros 16 años. ¿Cuándo es la próxima revisión del tratado? La próxima revisión del tratado es en el 2026. Para entonces, obviamente, ya sabremos, ya habremos visto cómo funciona la primera elección de jueces y si la transición entre los jueces salientes y los jueces electos ha sido ordenada o ha trastocado significativamente el sistema de justicia. Esto sin duda influirá en la postura de Estados Unidos y Canadá respecto a insistir en el cuestionamiento de la reforma judicial y, por supuesto, sobre prorrogar o no el tratado. Por otra parte, un escenario infinitamente más remoto, porque es muy complejo, pero no imposible, sería el ejercicio de acciones particulares contra México, es decir, de inversionistas privados, por considerar que se les niega el acceso a la justicia imparcial. Esto al amparo de las disposiciones de protección de la inversión que contempla el propio tratado. A ver, en lo personal, como no veo cómo la reforma judicial va a eficientar la impartición de justicia en México, que es la más urgente necesidad del sistema, ni a reducir la corrupción, ni mucho menos a mejorar la calidad de los juzgadores, considero que era innecesario agregar esta piedrita a una relación ya de por sí compleja con nuestros principales socios comerciales en un momento político complicado y arriesgar el buen fluir de un tratado del que depende buena parte de nuestra prosperidad y que no es fácil reemplazar por tratados con otros países como China o la India. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con compliance? Bueno, el tratado contiene disposiciones expresas relacionadas con los programas de cumplimiento, la responsabilidad penal de la persona jurídica y el fomento de la responsabilidad empresarial para con el medio ambiente, la gobernanza y los derechos humanos. Mientras que compliance es un ámbito detalladamente desarrollado en los Estados Unidos y Canadá, con el altísimo costo que eso representa para las empresas, en México, salvo por sectores específicos muy estrictamente regulados como el financiero, compliance es apenas una expresión de buenas intenciones. Como dijimos, siempre habrá presión por parte de los socios cuando las empresas de uno de los países miembros de un tratado se ven sujetas a menos exigencias de gobernanza que las de otro de los socios, puesto que ello implica una desventaja competitiva. Pero más allá de eso, compliance se trata de hacer lo correcto. Cumplir con nuestros compromisos internacionales es hacer lo correcto. El derecho internacional ciertamente no condiciona los contenidos posibles del derecho interno, pero la reiterada insistencia de México en incumplir los tratados internacionales en diversos ámbitos mediante la adopción de reformas constitucionales no consensuadas no redundará en una mejor posición global ni para México ni para sus empresas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos la próxima.